Muy bien. Ahora, para que entiendan de lo que dice del día del reposo, para que entendamos, vamos a San Mateo al capítulo 12. Al capítulo 12, vamos a San Mateo al capítulo 12. A ver, ¿qué nos dice ahí sobre el día del reposo? En el capítulo 12, y el versículo 1 y 8, 1 y 8, miren lo que les dice la palabra de Dios. Que en la introducción está también, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ahora yo les leo lo que dice la palabra en el 1. En el capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo, escúchenlo bien, en aquel tiempo, es como si dijéramos, en aquel tiempo, nos está diciendo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces está hablando de que en el tiempo que estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra caminando con sus discípulos el día sábado, tenían hambre y pasaban por ese sembrío. ¿Para dónde estaría yendo el Señor? No se puede imaginar. Estaría yendo a una aldea, estaría yendo a otro pueblo para adoctrinar, estaría yendo ahí, ¿no es cierto? Y en el versículo 8, miren lo que dice, en el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor, ¿de qué? Del día sábado o el día de reposo. Ahora, para que ustedes entendieran, tienen que escudriñar todo. Si ustedes escudriñarían la palabra de Dios como el Señor quiere, entenderían rapidito qué quiere decir. Pero si yo me voy a poner ese explicar cuando vamos a terminar. Entonces, pero yo solamente les digo que está hablando y del día de reposo. Ahí nomás del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, ¿cuántos reposos hay? Hay un reposo, dos reposos, dice, 3 reposos, 4 reposos, hermanos, 5 reposos. Las palabras que dice el Señor. Muy bien. Vamos a Marcos al capítulo 2. Vamos a Marcos al capítulo 2. Marcos, busquemos ahí. ¿Cómo van a entender la palabra del Señor si no escudriñamos la palabra del Señor? Ni la guardamos tampoco. Capítulo 2 de San Marcos. Capítulo 2 de San Marcos. Al capítulo 2 de San Marcos y los versículos 23 y 28. 23 y 28. 23. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Aconteció que al pasar por los sembrados, dice, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Ven? Arrancar espigas. Ahora yo les leo el 24. ¿Por qué es lo que tanto se habla del día de reposo y por qué comían en ese día, ¿no? Bien lo ves. En el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Le decían ellos, porque ellos guardaban que no se haría nada en el día de reposo. Y miraban por qué estaban andando por los sembrados y sus discípulos del Señor estaban arrancando las espigas, porque Él era el Señor del sábado y podía estar caminando por ahí, como está diciendo, era el Señor del sábado, ¿no es cierto? Por eso es en el versículo 28 lo que nos ha dicho el Señor, en el versículo 28. Por eso dice, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo, o sea, del día sábado, del día de reposo. Él es el Señor de hoy día de reposo que estamos aquí nosotros, hermanos. ¿Ven? ¿Han entendido ese poquito que nos ha dicho el Señor? ¿Han entendido un poquito más o no? Sí. ¿Ven? Ahora, vamos a Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios, en el capítulo 23, Deuteronomios. Miren, nos vamos ahora a profecías. A Deuteronomios, al capítulo 23. Busquemos. 23, hermanos, para que sí no digan, porque es que
Digan, ¿qué es lo que ustedes... 23, capítulo 23 de Deuteronomios. Y el versículo 25. Y el versículo 25, busquen. Capítulo 23 de Deuteronomios y el capítulo 25. Esto, versículo 25, capítulo 23 y versículo 25. Miren lo que dice. Mira, estamos en profecías, ¿ah? Estamos en profecías, hermanos, ¿ah? Miren lo que dice. En el versículo 25. Cuando entres en la mies, escuchen bien, de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Podrás arrancar con tu mano, pero no cortarlas, hermanos, pero no cortarlas. Y aquí, seguramente que también, porque en Deuteronomios también nos está hablando el Señor, y aquí también nos manda, miren lo que dice, de Deuteronomios, ¿no? Estamos. Ahora, miren, a ver, ¿qué dice en el capítulo 5 de San Mateo? A ver, busquen San Mateo, capítulo, muy grande. Entonces está 5:33 es, y el versículo 33, 5:33 de San Mateo, ¿qué dice? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, miren, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus, ¿qué? ¿Han encontrado, hermanos? Tus juramentos, Jesús y los juramentos, tus juramentos. ¿Y por qué diría acá el Señor que estamos aquí? No concuerda, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del reposo, del reposo. Pero aquí está San Mateo también. ¿Y qué dice aquí entonces, aquí en San Mateo 5:33? Pero para que entiendan tendrían que estudiar para entender la palabra de nuestro Dios. Muy bien. ¿Qué dijo? En el 25, ¿no es cierto? Ahora, vamos a Levíticos, al capítulo 24, Levíticos, hermanos, al capítulo 24. Busquemos, para que estamos en profecías, Levíticos 24. Levíticos 24. Estamos en profecías para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios. Si no, ¿cómo van a entender? 24. Estamos en profecías, ¿eh? Porque estamos escudriñando, nos está hablando en San Lucas, en el Segundo Testamento. En Levíticos, en el capítulo 24 y el versículo 9, el versículo 9, miren lo que dice. Dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo, por derecho perpetuo. ¿Por qué dice eso el Señor si está recogiendo? Porque todo es de Él. Por eso en el día sábado Él estaba andando por esos sembrados. Y sus discípulos tuvieron hambre y arrancaron, pero los sobaron, lo cortaron con la mano y se comieron. Pero para los fariseos en el día sábado no tenían que hacer absolutamente nada, según su ley. Pero no cumplían la ley de Dios. Es lo que tenemos que entender, hermanos, en lo que dice el Señor. Ahora vamos a Primera de Samuel, hermanos, ahí estamos a Primera de Samuel. Vamos a ir, busquemos para que así nos demos cuenta qué dice el Señor a Primera de Samuel. Estamos en profecías. A Primera de Samuel, al capítulo 21, busquemos, Primera de Samuel. Y ustedes saben dónde está, tantas veces. Al capítulo 21 de Primera de Samuel y los versículos 1 y 6. 1 y 6. 21, 1 y 6 son los versículos. Miren lo que dice. Vino David, dice, a Nobed, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió
Amalek de su encuentro y le dijo, ¿cómo viene? Dice, miren, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Le dijo, miren lo que le dijo. Y en el versículo 6, ¿qué le dice? Ustedes pueden seguir leyendo para entender porque ya lo vamos a terminar. Y en el versículo 6, ¿qué le dice? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proporción, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes en el día que aquellos fueron quitados. ¿Y quién se comió el pan que está diciendo el Señor de delante en el día de reposo? ¿Quién comieron? ¿Quién se comió? Ahorita acabo de decir, ¿quién se comió? ¿Qué le respondió Jesús cuando los fariseos le preguntaron que por qué ellos comían en el día de reposo, comían las espigas de trigo? ¿Qué dijeron ellos? Por aquí ahorita nomás han escuchado. Les dijo, dice, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Y qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Respondió Jesús, les dijo, ni aún esto sabéis. Dice, miren, respondió Jesús, escúchenlo bien, les digo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, y en los que comen, ¿quién estaba? Nuestro Señor. Claro. Por eso, ni habían leído que David había entrado y había comido, o comido el pan, en el día de reposo, y que no era para ellos porque tenía hambre. Por eso es que les dice aquí, esto habéis leído, dice, ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Dice, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proporción, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban, ¿con quién? Con él. Y esto no está aquí también, no está aquí en profecías. Sí está. Hermano, pues, qué triste sabes cuando hay que entender la palabra de Dios. Yo les estoy dando con todo el entendimiento y discernimiento, por eso que estamos acá en San Lucas. Sin embargo, las respuestas están acá. Miren cuántos días pasan. Ay, ustedes, ¿qué será? En fin. Ay, hermanos, ahí hemos terminado lo que nos ha hablado hoy día vuestro Padre en San Lucas. Él, la pregunta del ayuno. Y los discípulos recogen las espigas en el día de reposo. Para el próximo sábado ustedes escudriñen en el capítulo 6. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Van a escudriñar en San Lucas. Del capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el versículo... ¿Han entendido ya no? ¿Han anotado o no? Hermanos, ¿estaban en la escudriñar? No. A ver, del capítulo 6 de San Lucas. Dice el versículo 1 ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde os he dicho? Hasta el versículo ¿qué? 16. 6 y desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Eso va a ser para el próximo sábado. Que son el hombre de la mano seca, elección de los 12 apóstoles. Son las introducciones del estudio, hermanos. Para que así puedan entender la palabra de vuestro Dios. Si no, ¿cómo entenderéis? Solamente es oír y por el oír, hermano, no, hermanos. Tenemos que estudiar, escudriñar. Una cosa es
La sabiduría, otra cosa es el entendimiento por el discernimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor habló en parábolas y dijo para que no entendáis. ¿Y para qué? ¿Para qué? Usted ya lo sabe para qué más dijo el Señor. Muy bien. Les dijo para que no entendáis, sino para que no se salvara. Pero no quiso decir eso el Señor. Muy bien. Aquí hemos terminado la palabra de vuestro Dios en las Santas Escrituras. Ahora vamos a los de el espíritu de profecía. Ustedes van a escuchar, hermanos, atentamente, porque vamos a ir también a las Santas Escrituras. Muy bien. En el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1. El espíritu de profecía nos habla hoy día. En el tomo 1, nos habla hoy día. En la página 23, la fe en Dios, dice, pero nos da las cosas, escuchen bien, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos, dice, apreciar el plan de Dios, cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos en lugar de algo que pedimos y que nos sería bueno para nosotros. Dice, vi que si no advertimos inmediatamente la respuesta a vuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separará de Dios. ¿Ve? No nos embargue la desconfianza. Muchos, si no les hizo de inmediato lo que le pidieron, inmediatamente dice, se hacen ya para un lado. Pero miren lo que dice la palabra del Espíritu. Nos embarga la desconfianza, porque Él nos separa de Dios. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de Él. Nunca, no conseguiremos nada de Él. Nuestra confianza en Dios debe ser firme. Y cuanto más necesitamos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia. Cuando los siervos de Dios piden su espíritu, miren lo que dice, cuando los siervos de Dios piden su espíritu y bendición, a veces los reciben inmediatamente, pero no siempre son concedidos enseguida. En este último caso nos desanimamos, miren, en estos últimos casos nos desmayamos a aferrarse, nos desmayamos a aferrarse nuestra fe de la promesa de que llegare, confiamos plenamente en Dios y a menudo esta bendición vendrá. Cuando más la necesitemos, recibiremos inesperadamente ayuda de Dios. Cuando estemos presentado la verdad a los incrédulos, miren lo que dice, cuando estemos presentados a la verdad a los incrédulos y quedaremos capacitados para impartir la palabra con claridad y poder. Ha hablado el espíritu de profecía, hermanos. El Señor se acerca.
el día del Señor se acerca. Miren lo que dice, el espíritu de profecía. Una falsa seguridad. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, Pero ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu? ¿Dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están preparando para su, miren lo que dice, ¿quiénes se están preparando para subsistir en ese tiempo de atención que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes, este tiempo, estás durmiendo, miren lo que dice, estás durmiendo, en su puesto dice, por sus acciones tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa, mientras que el testigo fiel declara, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo, hermanos, con que fidelidad describes estas palabras, dice la condición actual de la iglesia. ¿No conoces que tú eres un cuitado, miserable, y pobre, ciego y desnudo? Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictada por el Espíritu. Ellos dicen esto, no representa mi caso, no acepto el mensaje que me traéis, dice. Estoy haciendo lo mejor que puedo, creo la verdad. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Espíritu Santo?